Mi nombre es Fabián Báez. Soy sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, me ordenó diácono y sacerdote y fue mi obispo durante 15 años. Los invito a que recorramos las historias de hombres y mujeres que fueron inspirados por él. Los invito a que recorramos juntos el surco de Francisco. La ciudad de Asís, en Italia, es un lugar simbólico, un lugar de paz. Allí vivió San Francisco y es testigo todos los años del encuentro de representantes de distintos credos que fueron rivales durante siglos. Los conflictos que atentan contra el diálogo interreligioso son los prejuicios. Y los prejuicios solo pueden anidar dentro de un corazón egoísta, egocentrista, que no sabe abrirse al otro. La quinta esencia de todo ello es un corazón cerrado para abrirse al otro y en última instancia, cuando ocurre ello, tampoco sabe abrirse ese corazón al llamado de Dios. Atenta también contra la falta de diálogo el fundamentalismo económico, un montón de políticas oscuras que tienen que ver básicamente con la idea de superproducciones y generan justamente la falta de diálogo en pos de esos objetivos. Estoy en el puerto de Buenos Aires, un lugar emblemático, fundacional e histórico. Tengo por delante un encuentro en un lugar muy especial, la antigua fragata Sarmiento. Ahí me voy a encontrar en distintas jornadas con varios líderes religiosos. Todos buscaron puertos de encuentro interreligioso y navegaron juntos muchas experiencias. Quiero descubrir cómo fue esa travesía y que cada uno me cuente sus historias. Los distintos credos en este mundo conflictivo necesitan encontrarse, dialogar y superar las diferencias. ¿Cuáles son los desafíos que encuentran estos credos tradicionales al emprender este camino? ¿Y cuáles son los retos que nos esperan? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, qué bien. Gusto, Igualmente, un gusto verte. Encontrarte aquí, en este Sí, lugar. en este lugar. Que llegaron tantos a nuestro país, ¿no? Así es. ¿Vos también? Yo también. Aquí llegué cuando en el 48 tenía 7 años de edad. Sí, veníamos escapando de Palestina. En ese tiempo era Palestina, hoy es Israel. Yo soy armenio, nací en Haifa. Y escapando de la guerra. Escapando de la guerra entre los árabes y los judíos. Desde que yo nací en un hogar cristiano, evangélico, y cuando llegamos a Argentina, yo tuve a los 15 años de edad mi propia experiencia con Jesucristo. Él cambió mi vida, tuve la experiencia de la conversión personal a Cristo y desde ahí empecé a trabajar por difundir el Evangelio para que otros también pudieran tener ese encuentro con Jesús que cambia las vidas.
¿Qué es Creces? Creces son las iniciales de Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. Esas son las siglas. Entonces, en los primeros años, aquí en Buenos Aires, tuvimos bastante relación con el movimiento católico carismático. Estábamos en la renovación carismática evangélica. Y ahí nos identificábamos la forma de alabar a Dios, la forma de recibir más del Espíritu Santo, y ahí hubo una identidad. Y el diálogo entre evangélicos y católicos, ustedes lo vienen haciendo en estos encuentros de Creces desde el 2004. ¿De qué se trata? Sí, justamente expresando nuestra unidad en Cristo a través de la experiencia del Espíritu Santo. Así que eran reuniones de mucha alabanza, adoración, cánticos, testimonios, predicación de la palabra de Dios. Y así pasamos el día. Vinieron algunos que se enteraron del asunto desde otros países, de Estados Unidos, de Inglaterra. Así fue. Y en el 2005 hicimos el segundo encuentro. Y con una participación aproximada de 1000 personas. ¿Cómo fue que se involucra Bergoglio en este movimiento y qué actitudes mutuas, qué aportes mutuos se han encontrado en este encuentro con el cardenal Bergoglio desde el 2004 nos dio apoyo a la renovación carismática y a este encuentro con los evangélicos. Y en el encuentro de Canta la Mesa en el 2006, él estuvo presente en el Luna Park, participó del encuentro y también dio una predicación, un saludo, se oró por él quería que los pastores, yo voy con la condición que los pastores oren por mí. Así que él, antes de predicar, se puso de rodillas en la plataforma y hubo oración con imposición de manos. Y en el movimiento carismático hay personas que tienen un don de profecía, y en ese momento uno de los pastores dijo: el Señor te va a levantar a un nuevo nivel de tu ministerio para bendecir a todas las naciones. No nos imaginábamos, estábamos en el 2006, que luego en qué iba a resultar eso, y bueno, y así resultó. Pero durante 6 años siempre nos encontramos con él para orar juntos. En el encuentro de mayo de 2009 en el estadio Luna Park en Buenos Aires hubo un testimonio impactante. Yo estaba allí, me acuerdo. La mujer vietnamita Kim Phuc, la niña de la foto, que en la guerra de Vietnam cuando tenía 9 años fue víctima del bombardeo de su aldea por aviones norteamericanos. Ella recibió en ese momento quemaduras en el 65% de su cuerpo. Kim contó que descubrió a Jesucristo. En el año 1998 se encontró con el piloto a cargo de los bombardeos que le rogó su perdón. Sabía perdonar, dijo Kim, pero ese día experimenté la reconciliación. Y el último encuentro en el Luna Park, que también vino Raniero Canta la Mesa, fue en el 2012, 5 meses antes que él fuera reconocido como Papa. Así que en esos 6 años ya habíamos cultivado con él una muy profunda amistad espiritual y humana, y estábamos muy amigos, muy cercanos. Organizamos también 2 retiros junto con él para pastores y sacerdotes, hablando de la conversión, del encuentro con Jesús resucitado. Así que eso fue donde se tejió esa amistad con Bergoglio.
Y este barco es de 1860. Qué antigüedad, ¿no? Antigüedad, sí. Y qué nivel de sofisticación a la vez, ¿no? Todos estos detalles. Pienso que este barco fue construido como una síntesis de siglos y siglos de naves que se construyeron, ¿no? Y entonces, habiendo experimentado errores y aciertos, finalmente se llegó a esta construcción. Tecnología. Y pasa algo parecido en el Camino del Encuentro, ¿no? Exactamente. Tuvimos casi 450 años de desencuentros. Pero Dios ha querido que las líneas divergentes que se generaron principalmente desde la Reforma en adelante experimentaran un punto de inflexión y se transformaran en líneas convergentes. Algunos todavía quieren seguir con las líneas divergentes, sí, pero otros ya hemos experimentado un quiebre y ese quiebre ha sido un cambio de actitud. Dios nos ha quebrantado y nos ha mostrado que todos tenemos errores y tenemos verdades. Ninguno es dueño de la verdad absoluta, solo Dios. Entonces todos tenemos que estar abiertos a dejar nuestros errores y dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Biblia, nos vaya corrigiendo. El Papa Benedicto tenía una expresión muy hermosa. Él decía que la verdad no puede ser poseída, sino solo contemplada, ¿no? Y que la verdad nos posea a nosotros. Entonces, así como ha habido cambios en este último siglo en la Iglesia evangélica, por lo menos en muchos sectores, también ha habido cambios en la Iglesia católica, porque hoy no es el catolicismo lo mismo que el catolicismo pre-Vaticano II, digamos. Después de Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto y ahora Bergoglio, hay un avance muy positivo. Bueno, finalmente llegamos al cuarto de mando. Jorge, en este momento del mundo tan difícil, donde los fundamentalismos a veces se llevan incluso vidas humanas, de tanta violencia, ¿cuáles te parecen que son los desafíos del diálogo interreligioso y del encuentro entre los cristianos? Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro y una de sus principales frases dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería este país o este mundo, esta sociedad, si todos sus habitantes viviéramos según la voluntad de Dios? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería este país si cada uno amara a su prójimo como a sí mismo? Ahí está, la solución es sencilla, la trajo Jesús, que vivamos bajo el reino de Dios y que cada uno se comprometa personalmente a hacer la voluntad de Dios. Y el principal mandamiento, según Jesús, es amar a Dios y amar al prójimo. Si hacemos eso, todo cambia. Y eso cambia desde el corazón. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, experimentar una conversión, un cambio, dejar nuestro egoísmo, nuestro individualismo y dejar que el Espíritu Santo derrame en nuestro corazón el amor de Dios. Bueno, Jorge, vamos a pedirle entonces a Dios que venga su reino, que se haga su voluntad en este mundo que Él nos ha regalado. Muchas gracias, Jorge, por este rato que hemos compartido. Con vos, Fabián. Y una ojalá alegría. Que sigamos caminando en este camino de la unidad. Así es, así es. Muchas gracias.
la antigua fragata Sarmiento, fondeada en el puerto de Buenos Aires. Realizó 39 viajes alrededor del mundo. De encuentro, de llegada y de salida para otros horizontes. El rabino Escorca y el legislador Abud compartieron con el Papa el famoso abrazo en el Muro de los Lamentos, en el viaje del Papa a Tierra Santa. Rabino. Un placer. La paz. Shalom uberajá. Shalom, qué bueno. Paz y bendición de Dios. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. La paz. Salam. Rabino, Omar, ¿qué los lleva? ¿Cuál es la motivación interior que los lleva a salir del propio credo, del propio universo religioso para salir al encuentro de las otras religiones, de los otros credos? La preocupación que tuvo mi padre hasta el último momento cuando analizaba la Shoah, el Holocausto, de sobremanera esas expresiones de maldad en la condición humana y cómo pueden llegar a superarse, esto por un lado. Y por otro lado, cuando comencé a oficiar como rabino, me encontré con gente que estaba comprometida de hacía muchos años con el diálogo. Yo creo que eso fue uno de los factores más importantes que me conllevaron a este compromiso. La manera de reconocerse es, en definitiva, el diálogo. Y la religión es diálogo con uno mismo, es diálogo con la divinidad, con el resto de los hombres y también con la tierra. Rabino, y en este camino de salir al encuentro de los otros, ¿cómo ha sido esa trayectoria? ¿Qué experiencias ha tenido? Los distintos momentos que tuve momentos muy, muy especiales con el padre Rafael Brown. Después que se voló la AMIA, él me dijo: Abraham, al servicio religioso del Año Nuevo Hebreo, que es cuando se congregan la mayoría de los judíos en los templos, toda la comunidad está en pleno, y había muchos que tenían miedo de ir a un templo. Él me dijo: yo voy a estar con vos, tanto en Rosh Hashanah como en Yom Kippur, en el Día del Perdón y en Año Nuevo. Con el entonces arzobispo de Buenos Aires, después nombrado cardenal, y ahora el Papa Francisco, con quien escribimos un libro juntos, 31 programas de televisión, tantos momentos. Puse mi granito de arena para la peregrinación a Tierra Santa. Una amistad, un cariño que se fue desarrollando con el tiempo y con la característica de que cada vez que nos encontrábamos aquí y en Roma, nos miramos y decimos: ¿y qué es lo próximo que podemos hacer? Omar, y en este encuentro con el cardenal Bergoglio, en estos años, ¿cuáles eran los puntos de encuentro y cuáles son las cosas que separan en el diálogo? Yo hace muchos años que conocía, mejor dicho, al cardenal, aproximadamente desde el 2001, 2002. Son posiciones diferentes desde el conocimiento hasta, ¿no es cierto?, investidura, ¿sí? Yo soy un dirigente político de la comunidad islámica, era cardenal primado de Argentina. Tenían que ver con, a veces, intercambio de información en referencia a qué significa vida, obra, dinámica, civilización del Islam, ¿no es cierto?, y viceversa, en términos de aquellas cuestiones que tienen por ahí un orden común en la historia sagrada y tienen un marco de disenso también en el esquema de la historia sagrada, que es a donde en definitiva se remite uno y sustenta toda su base de creencia. Abordamos algunos puntos importantes, o sea, me acuerdo que uno de los últimos, antes que él se fuese a Roma, tenía que ver con la cuestión del final de los tiempos, las profecías, las parucias, la referencia que existe a la segunda venida de Jesús en el marco del Islam, ¿no es cierto? Y así una cantidad de temas, pero son temas informativos, porque de teología no se debate. En cuanto a la idea de que coincidís en muchas cosas, en los puntos de vista sociales, en la preocupación por el otro, en la misericordia activa, ¿no es cierto?, no como un acto declamativo, sino con la misericordia, verla en él en cuanto al ejercicio.
desde la cuestión más grande hasta la cuestión más pequeña, desde una visión en particular en referencia a lo que puede ser un tema nacional, hasta saber que yo estaba ayunando y poner un plato de comida para que yo rompa el ayuno en el mes de Ramadán. Estas son las ruedas de cabillas. Dicen que en medio de la tormenta, entre 6 o más marineros trataban de lograr la estabilidad, ¿no? Estamos en un mundo que se podría leer en términos de tormenta, ¿no? de violencia. ¿Cómo lo ven? Indudablemente que estamos en un mundo de mucha violencia. Papa Francisco lo manifestó, que estamos en medio de una gran guerra, no sé si denominarla Tercera Guerra Mundial, pero más allá del término hay muchas sombras que oscurecen el horizonte. Siempre doy este ejemplo. Hubo un gran líder del Islam. Él lamentablemente pagó con su vida el instalar el diálogo entre Egipto e Israel. Fue Anwar el-Sadat. Estuvo en el Parlamento israelí y dijo: tenemos muchas cuestiones conflictivas, las vamos a resolver de aquí en más a través del diálogo. Y hasta el día de hoy no hubo ningún conflicto. Antes había habido una guerra en el 47, en el 56, en el 67, en el 73. Toda una situación que era un desastre para Israel y para Egipto. El pueblo egipcio sufría enormemente por todo ello. Este es el mejor ejemplo que encuentro. Nunca más. Y quedó como un legado, pese a que pagó con su vida porque los fanáticos lo mataron por ello, quedó como un legado. Tenemos por un lado la batalla de las armas y por el otro lado tenemos la batalla cultural. La batalla de las armas se resuelve en términos de la diplomacia y la voluntad política que puedan tener los países. La otra es nuestra responsabilidad en términos de la autoridad espiritual. La función de la autoridad espiritual en todo caso es hacer un llamado de atención en referencia a estas cuestiones que ocurren con procesos de discriminación. Entonces me parece que, planteado en la dinámica del Papa, en los símbolos como el abrazo frente al muro, ¿no es cierto?, en lo que decía el otro día a la vuelta de Polonia en referencia de no estigmatizar la cuestión islámica, que no se puede endilgar, porque en definitiva los delitos los cometen las personas, no las creencias religiosas. La tripulación de la fragata ayudó a preparar una mesa con un sencillo refrigerio en la popa, para sorprender al rabino con comida kosher y alfajores para Omar. Ojalá que entre el café y las golosinas me cuenten alguna anécdota con el cardenal Bergoglio y sobre todo cómo fue aquella invitación del Papa a que se encontraran ellos tres en Jerusalén en mayo de 2014 frente al Muro de los Lamentos. Imágenes de ese encuentro y de ese abrazo recorrieron el mundo y cambiaron la historia. ¿Qué les recuerda a esta mesa? La mesa, ¿no es cierto?, la sillita frente a frente y el café es un símbolo de la amistad porteña. Y distintos momentos que compartimos con Bergoglio. Uno muy especial cuando una delegación de la comunidad judía de Argentina fue invitada a Santa Marta porque él quería tener un encuentro con nosotros, y creo que por primera vez en la historia, en una cocina que no se estaba utilizando, fue puesta a punto de acuerdo a las normas de la tradición judía. Hablábamos, hubo chistes, un momento hermosísimo, pero un rabino tuvo una muy linda idea, que es que cantemos juntos ese versículo del libro de los Salmos que dice: qué bueno y bello y agradable es que los hermanos estemos sentados juntos, en hebreo. ¿Qué les despierta? A mí esta foto me parece un hito en la historia de la humanidad. ¿Qué frutos
han podido ver después de ese acontecimiento en el camino de la construcción de la paz? Hace 2000 años que nosotros estamos esperando este abrazo. Llegar a preguntarme en ese lugar qué era lo más sagrado, si era más sagrado el sepulcro que el muro que la mezquita o la mezquita que el sepulcro. Quiero creer que la verdadera mezquita yo la llevo en el fondo del alma, de la misma manera que Abraham llega a la sinagoga en su corazón y vos llevas al sepulcro. Por ese momento que sentí que realmente los tres somos hermanos. Y si se quiere hasta un símbolo en términos de una invitación al mundo a que esto es posible. Y una cosa que aprendimos es un cambio, ¿no?, importante, no enfatizar lo que nos separa, sino enfatizar lo que nos une, que es mucho mayor lo que nos une que las diferencias que tenemos. Los organizadores del encuentro evangélico y católico Creces en el año 2009 en Buenos Aires consideraron que la vida de la vietnamita de 46 años, Kim Phuc, era un ejemplo de cómo la oración, el perdón y la reconciliación pueden unir a todos los cristianos, a todos los hombres. Todos somos hijos del mismo Dios, pero en el camino de la historia muchas veces los hermanos nos hemos desencontrado y han surgido entre nosotros conflictos, problemas y dificultades. El diálogo es el camino que nos lleva al encuentro y a la paz, esa paz que Dios quiere para nosotros. Sigamos recorriendo y caminando juntos en el surco de Francisco.